Ecomundo, ojalá 4RD. Nosotros venimos dándole importancia al tema de los días, sobre todo en relación a los finales de trimestre y a los finales de trimestre, porque ahí es cuando se rinden los informes a los boards y accionistas y son públicos. En aquellas empresas que son públicas, que cotizan en bolsa, deben conocerse los estados financieros. Ustedes ven que los bancos aquí publican los estados financieros. Claro, habría que fajarse con todos esos números ahí, pero eso es importante, que se publiquen oficialmente en la prensa y las compañías de seguro, y deben ser exigentes en esta norma. Perdonen, que aunque nunca lo había dicho en el aire, ustedes se han dado cuenta que he atravesado por la primera crisis y catarro de Ecomundo. Pero la hemos sobrepasado, y con productos criollos. Y es interesante sobre todo porque la economía es una ciencia y un arte, igual que la política. Igual que la mayoría de las ciencias blandas, que no son las ciencias duras como química, matemática pura, física pura. Aunque hoy día en la física pura, en la teoría cuántica, hay una serie de desarrollos conceptuales. Pero en las ciencias blandas, donde el quehacer científico es distinto, la prueba de hipótesis, la dosimacia de hipótesis, la rigurosidad científica y analítica del laboratorio, la prueba, ensayo, error en un laboratorio con ratones en determinadas condiciones, o en entrevistas, focus group a 40, 50 grupos especializados. Le decía a mis estudiantes que estudiasen odontología, porque el objeto de estudio de la odontología es la boca, es una zona geográfica muy pequeña. Pero imagínense a los economistas que el objeto de estudio es el mundo. Es más complicado, ¿verdad que sí? Yo creo que todos los amigos televidentes y los radioescuchas e internautas que nos siguen en el portal saben de lo que hablo. Aunque en economía se usan las matemáticas y las estadísticas, no por ello son científicas. Y se puede argumentar. Por ello, hay una vieja e interesante distinción entre por qué Smith y David Ricardo, Adam Smith y David Ricardo, llamaban a la economía política, como la planteó aquel viejo que le llamaban el Moro, y que hoy se ha estado reimprimiendo a nivel global, aunque su sistema fracasó totalmente. Pero bueno, el que lea Marx se da cuenta que lo que se construyó ahí, bueno, es una degeneración. Pero ¿quién le explica a quién? Realmente el marxismo era una religión, es verdad. Y como tal, tenía un proyecto en la cabeza que los hombres se encargaron de demostrar que no funciona. El hombre es un animal político, racional, sujeto a expectativas, que se parece mucho más al hombre de Maquiavelo y a Freud, ¿no? Pero a donde yo quiero llegar es lo siguiente. En economía usted no lo puede tener todo, es el concepto de costo de oportunidad. ¿Qué implica si yo hago esto y no hago aquello? ¿Qué implica si nos vamos todos los fines de semana feriados a los hoteles? ¿Qué pasó después? La nevera está medio vacía para los muchachos, la merienda, qué sé yo qué. Es decir, que eso es lo que es costo de oportunidad. Pero el problema, por ejemplo, de Macri, es que ya comienza a hacer un ajuste en el transporte y dobló el precio del transporte. Ese Macri. Pero por eso fue que se comenzaron las grandes movilizaciones en Brasil, convocadas por Facebook. Y ya Macri hizo ajustes en los precios de electricidad. Y es que la liberación del cepo cambiario, la eliminación de impuestos al sector exportador y toda la negociación con los fondos buitre son importantes, pero también implican costos de oportunidad. Y como he dicho, Macri
Es una persona interesante, viene de la alta burguesía. Es un tipo también codeado en el mundo del deporte, que ya fue gobernador y Argentina es un país federado. Los gobiernos tienen fuerza y el gobierno de Buenos Aires más. Pero Wall Street cerró su primer trimestre en positivo. El Standard & Poor's 500 y el Dow Jones. Y la sesión última de ayer, en la última sesión de marzo, en el distrito financiero, en Wall Street, una zona emblemática definitivamente, donde todos los turistas se toman fotos. El Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se redujo 0,18%. Y el índice compuesto de Nasdaq se incrementó 0,01%, un mínimo. Y el selectivo Standard & Poor's 500 se redujo 20% hasta 2.059,74 enteros. Y el Dow Jones por encima de los 17.000 unidades, que es la barrera psicológica. Y el Nasdaq con ese mínimo incremento creció 0,55 puntos hasta 4.869,85 unidades. Los operadores siguieron apostando por compras moderadas en la última sesión de marzo en el parqué neoyorquino. Mientras tanto, el Texas se incrementó, el petróleo de Texas 0,05% y cerró en $38.34. Mientras el Brent de Europa se incrementó 0,86 hasta $39.60. Seguimos en las bandas que hemos explicado en Ecomundo. Fue una sesión volátil por las preocupaciones de los mercados internacionales sobre la oferta de crudo mundial 2016-2020. Y es que, como hemos explicado en el informe de la Organización Internacional de Energía, los elementos de corto plazo hay que verlos con los mediano y largo plazo, y aquí hay un problema complejo entre oferta y demanda mundial que tiene que ver con el ciclo económico mundial, global. Y lo que nosotros vemos aquí es que los contratos de gasolina para entrega en abril, que es el mes de referencia, se redujo alrededor de 1 centavo y cerraron en $1.42 el galón, mientras el gasol para calefacción para entrega en el mismo mes cerraron sin cambio en $1,18 y los contratos de gas natural para entrega en abril bajaron ligeramente y cerraron en $1 por cada 1.000 pies cúbicos. Finalmente, nosotros lo que estamos viendo es que el oro incrementó a $1.234,3 la onza y la rentabilidad de la deuda pública de Estados Unidos a 10 años se redujo 1,799%, lo que quiere decir que el precio del bono sube y el dólar perdió terreno frente al euro, que se cambiaba a 1,1381. América. Hay un libro de Frank Kafka titulado América. Hay una canción de Nino Bravo titulada América. Y la verdad que es un hecho muy curioso porque en estas zonas donde blancos, negros, indígenas, esclavos, autoridades de las metrópolis, España, Portugal, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, jugaron un rol importante en una parte del planeta que estaba, sobre todo la parte donde se encuentra Estados Unidos de América, deshabitada. No, señores, estaban los indígenas, no nos olvidemos de ellos. Y en México y en Centroamérica y en América del Sur. Por eso hay una América india, indígena, con una tradición milenaria. En Bolivia hay 8 dialectos, en Guatemala 20 diferentes. Es decir, que América es un conjunto abigarrado del negro africano que está en Estados Unidos, señores. Toda esa gente son africans. Son africanos que fueron esclavos y de ahí vinieron la sucesión, igual que en nuestras islas del Caribe.
igual que lo que hay en Brasil. Ahora, en Brasil fue el imperio portugués el único y tiene un habla diferente al resto de América Latina, pero es de América Latina. Y lo que hemos estado viendo, curiosamente, es cómo Obama, el presidente Obama, y yo quiero hoy dejar en la mente de ustedes este elemento para que lo discutamos. El presidente Obama inició un proceso de apertura con Raúl Castro. Abrieron primero un marco de negociación y luego abrieron embajadas en Washington y en La Habana. Y ahora, luego de mucha negociación en el que Obama exigía reunirse públicamente con la oposición, con toda la oposición, entonces Obama llegó a Cuba. Eso no es que yo fui, que yo vine, que yo fui. Esa es la política, pero Obama dijo una cosa que no debe pasar desapercibida, y es que él dijo en el Gran Teatro de La Habana, todos somos americanos. Porque yo me pregunto, ¿qué es eso de América del Norte, Centroamérica, el Caribe y Cono Sur, América del Sur? Todos somos americanos. Y realmente América fue el espejo donde se miró Europa en un momento muy difícil. Y también Norteamérica fue un espacio donde migró el capitalismo inglés y los países escandinavos migraron y se convirtieron en esa élite industrial en el norte, en las colonias del norte, del noreste de los Estados Unidos. Mientras en el sur una plantación algodonera basada en la esclavitud. Y ahí es que viene la guerra de secesión. Pero a donde yo voy es que somos una sola América y Brasil, pese a tener el portugués, es genuinamente latinoamericano y la bossa nova es latinoamericana. Y lo que yo pienso es que ya nosotros vemos que algunos partidos en Brasil quieren decretar la salida del gobierno de Dilma Rousseff de un país como Brasil. Brasil no es ningún país de América Latina, señores. Brasil tiene más kilómetros cuadrados que Estados Unidos. Estados Unidos no le pudo exigir visa para entrar a sus ciudadanos. Se lo exigió momentáneamente y Brasil le suspendió la de Estados Unidos. Vamos a estar claros, ojo. Y yo me pregunto si esos expresidentes europeos y norteamericanos son santos y nunca robaron, y nunca mataron, y nunca hicieron diablura como se hizo en Irak. Se hizo mucho negocio. De manera que yo no cuestiono la limpieza y la dignidad y la ética y el decoro de un líder mundial como Luis Ignacio Lula da Silva. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se lo quieren llevar. Y se lo quieren llevar a él y a Dilma simple y llanamente porque quieren aprovechar que la caída de los precios del petróleo le ha sacado a la alfombra, no solo a Brasil, porque no ha sido el petróleo lo que le ha sacado a la alfombra a Brasil. Ha sido la desaceleración de China, pero no por el petróleo, sino por el acero, el hierro que exporta Brasil a China y los alimentos. El problema aquí radica en que se está confundiendo el caso venezolano con el caso brasilero. Y son dos sociedades distintas. La crisis del sistema de partidos políticos en Venezuela agonizaba a finales de los 80. Hoy día en Brasil hay un sistema institucional sólido. Lo que pasa es que se está judicializando la política. Y el poder mediático y el poder empresarial y determinados ámbitos internacionales quieren aprovechar para llevarse el socialismo del siglo XXI entero. Entonces quieren llevar a ese gobierno al despeñadero. Tienen un nuevo líder que es Macri, pero a mi gusto muy inmaduro. Yo no hubiera hecho esa laraca
que sacaran, que Leopoldo Gómez, que no sé qué, que no sé cuánto. Después de todo, él viene de herencia de la dictadura. Es decir, que aquí el problema radica en que la economía brasileña es una economía sólida, que tenía grado de inversión, que llegó a ser la 7ª economía del mundo. Y Lula llegó a ser respetado en el foro de Davos. Y mi padre me decía que cuando visitaba Londres se encontraba a Sir Francis Drake en grandes estatuas, pero que aquí había sido un corsario que ni siquiera entró a República Dominicana, exigió una suma de dinero porque pasó por ahí. Unos corsarios y son héroes allá. Entonces nosotros vamos a tomar un líder que a los 7 años conoció el pan, que no había conocido el pan, líder de los trabajadores, que sacó más de 30 millones de personas de la pobreza, un partido que con todos los errores de corrupción, que me busquen un país, yo lo quiero. Yo sé que la justicia es una justicia cuestionada, pero en Brasil funciona en muchos aspectos. Y Petrobras hay mucha puja y mucha corrupción. Y en las otras grandes empresas, en los países industrializados, nunca hay escándalo. Vamos a comenzar con Volkswagen. Estafó a el mundo diciendo que tenía un escape de emisiones que realmente era falso. Eso es una estafa y un robo por CO2. Pero ni qué hablar de otros casos de corrupción en Europa, en España, en Italia, en Grecia, en Francia. Casos muy sonoros. En Estados Unidos, Lehman Brothers llevó a perder 7 millones de personas perdieron su casa. ¿Cuántas empresas son responsables y reciben multas de 3.000 y 4.000 millones de dólares? Yo no digo que no haya corrupción. Hay corrupción y hay que condenarla donde los hechos y las evidencias lo demuestren. Pero ahora queremos hacer que Petrobras es el único caso de corrupción mundial y de la galaxia. No, eso no es verdad. Eso es mentira. Yo creo que es serio y creo que debe indagarse. Todo el mundo debe indagarse en ese sentido y creo que Brasil tiene una deuda en ese sentido. Pero Dilma ha metido mucha gente presa, vamos a estar claros. Busquemos los periódicos, busquemos y analicemos, que no es como la gente cree. Y pienso que, como somos americanos, y como incluso tenemos 300.000 dominicanos que son ciudadanos norteamericanos, con pasaporte, y 2 millones de dominicanos en los Estados Unidos, y otro 1 millón que depende de ellos. Realmente, los hispanos en los Estados Unidos llegaremos a tener gobierno, como yo espero que una mujer como Hillary Clinton llegue a ser presidente de los Estados Unidos. Ecomundo, ojalá, 4RD. No le cambie, cita cultural.